Y Dios le dice, tengo 7,000 Elías, que no han doblado la rodilla, te va. Entonces, en ese contexto está diciendo la Escritura, así también, o sea, como en el tiempo de Elías, así también, aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente, ¿qué? Escogido, ¿por qué? Porque son los mejores, porque son mejores que los demás, por gracia. Y si por gracia, oye esto, si por gracia ya no es por qué, por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Por eso yo insisto tanto, ¿cierto? Tanto en que la doctrina cristiana no se le puede enseñar al cristiano que recibe a Cristo por gracia, pero que se va al cielo por obras. Porque esa es la doctrina que muchos están predicando hoy, ¿sí o no? Recibes a Cristo por gracia y eres salvo, pero te tienes que mantener salvo y eso es problema tuyo. Si no te mantienes salvo, te fregaste, perdiste la salvación y te vas para el infierno. Qué salvación tan pobre, qué obra de Jesús tan incompleta que yo le tengo que ayudar a que me salve, que yo tengo que completarla entonces. Entonces, ¿para qué recibo a Cristo? Dígame qué tengo que hacer para ir al cielo, yo lo hago y voy y veo y si llego o no llego. ¿Para qué Jesús? Pero precisamente porque no hay nada que me lleve al cielo, ni antes, ni ahora, ni después, basado en mí, es que necesito a Cristo. Yo voy al cielo porque Cristo, ¿sabes qué? No solo me salvó, escucha esto, no solo me salvó, me mantiene salvo. ¿Entiendes eso? Me mantiene salvo, no soy yo el que me mantengo salvo por mis lindas obras. No, es que como yo soy pastor, no, ya tengo la salvación lista, comprada. Es que como soy pastor, no, el que sea pastor no significa nada en ese sentido. Yo soy tan salvo por gracia como cualquier otro. Eso lo dice Pedro en las Escrituras también, y vamos a leerlo. Dice, oye esto, si por obras ya no es gracia, ¿está claro? De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no se puede mezclar las obras con la gracia con las obras. Pero hoy tenemos un evangelio mezclado, todo el tiempo está mezclado de gracia y de obras. Eso es como cuando le dicen a uno, coma ahora y pague después. ¿Sí o no? Cristo pagó por tu salvación, ¿cierto? Cristo ya pagó por tu salvación. Recibe la que es gratis. Ay, qué bueno, es gratis, sí. No, pero un momentico, la puedes perder. Paga ahora, papito. Comience a pagarla, porque no la puedes perder. Y no es que era gratis, pues. No, que me la regalaba Jesús. Entonces, ¿cómo es el asunto? No, es que no es así. Es que si tú no haces esto, o aquello, o esto otro, o esto de más allá, o tú haces aquello, no, la vas a perder. Pues, coma ahora y pague después. Gracia ahora y obras después. O es gracia o es obras. O es obras o es gracia. Pero las dos nunca van juntas en la palabra de Dios. Jamás van juntas. Van juntas en la mala doctrina, pero nunca en la palabra de Dios. Porque si es por obras ya no es gracia. Y si es por gracia ya no es por obras. Si no la gracia, ya no es gracia. Quinto, la gracia trae justicia. Oye esto, mediante la fe. Creo que ya lo vimos, ¿cierto? ¿Qué justicia trae a mi vida la gracia? ¿La justicia mía o la de Dios? La gracia de Dios, la justicia de Dios. Ahora dice Romanos 4, 1 al 4 lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Escuche esto. ¿Qué pues diremos que halló quién? Abraham nuestro padre, ¿según qué? Según la carne. ¿Qué es según la carne? Según los méritos de el propio Abraham. Ahora pregunto, ¿era Abraham una buena persona? ¿Era Abraham un borracho? ¿Era Abraham un adulto? ¿Un ladrón? ¿Era Abraham un hombre que tenía una buena moral? De hecho que sí, Abraham era una buena persona. Es decir, en la carne, él era una buena persona. ¿Era Pablo una buena persona? ¿Ah? No era tan buena persona cuando el Señor lo encontró, ¿cierto? Pero luego, bueno, y Pablo muestra algunos pergaminos ahí en Filipenses 3, ¿cierto? Dice, bueno, si es por la carne, o sea, si vamos a hablar de cosas que mostrar por la carne, bueno, yo soy judío de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Enseñado a los pies de Gamaliel, cumplidor de la ley como ninguno, yo era apegado a la ley, era fariseo, o sea, tengo que mostrar en la carne. Pero Pablo dice, pero ¿saben una cosa? Aprendí que nada de eso sirve, que todo eso es basura.
que lo que yo tenía por algo que era, uy, eso es lo que me va a poner a mí bien delante de Dios, entendí que eso era pura basura, que lo que necesitaba era realmente a Cristo, la justicia de Cristo en mí. Ahora, mire lo que dice la Escritura. ¿Qué halló Abraham? O sea, ¿qué alcanzó Abraham de parte de Dios? ¿Qué pudo haber recibido Abraham de parte de Dios según la carne? O sea, según sus propios méritos, ¿estamos claros? Según sus esfuerzos humanos, según sus propios méritos. Porque dice, porque si Abraham, oigan esto, si Abraham fue justificado, ¿por qué? Por las obras. Por las obras. ¿Tiene de qué? Gloriarse, ¿pero qué? Pero no para con Dios. Uno puede gloriar de las cosas humanas, ¿cierto? ¿Sí o no? Es más, mire, les digo sinceramente, como pastor lo he vivido. Muchas veces inclusive contamos testimonios y lo que hacemos es gloriarnos. ¿Sí? Sí. Hermanos, quiero decirles humildemente que yo soy el mejor cristiano de esta iglesia. Soy el que mejor diezmos da, el más cumplido. Y saben, les cuento este testimonio. Yo hice esto, y yo hice aquello, y yo le hablé tal, y yo le dije, y todo esto lo digo para la gloria del Señor. Así somos, así es la naturaleza humana. Queremos aplausos, ¿no me entienden? Así somos, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad es esa. Luego, cuando uno recibe el aplauso, pues ya recibió, ¿qué era lo que buscaba? El aplauso, bueno, ya lo dieron, pero de Dios no recibir nada. Así le decía Jesús a los fariseos, ¿o no? Ustedes oran allá en las esquinas y tocan trompeta cuando van a dar limosna. Y ay, la gente, ay no, qué gente tan buena. Uy, qué santos son los fariseos. Bueno, ya tienen lo que buscaban, les dijo Cristo. Pero ustedes aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿O no es así? Y dígame sinceramente, ¿no hemos hecho algo alguna vez así? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y me he dado cuenta luego, el Espíritu Santo viene y le dice a uno, no, pilas. El Espíritu Santo, si no lo deja uno, pues, ¿cierto? Morir inocente, ¿no? Pero viene y me redarguye. ¿Qué haces ahí gloriándote? ¿Qué haces ahí dándote la del super santo, el super pastor? Y tengo que pedirle perdón, Señor, perdóname. Mi carne, ¿cierto? Mi naturaleza humana, mi carne, el viejo hombre que todavía vive en mí. Y tengo que decirle, perdóname, Señor. Y tengo que humillarme delante del Señor, porque así somos, así es nuestra naturaleza. Entonces, miren, cuando uno cree que uno tiene algo de qué gloriarse delante de Dios, pero según la carne, pues realmente delante de Dios, ¿quién se puede gloriar? Yo le pregunto, ¿qué puedo hacer yo que impresione a Jesucristo? Allá Jesús, uy, no se puede decir, no sé, pastor, sí, qué cosa tan tremenda el pastor. No, yo nunca había oído una cosa, ¿qué puedo descrestar a Jesús? ¿En qué? Mejor dicho, Jesús se duerme ahí. Más bien se duerme, ¿cierto? Se aburre oyéndome, más bien. Así es. Cuando apenas se hizo Bueno, ya, suficiente. No me gloríe tanto. La verdad es esa, mire. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra carne para ofrecerle a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer? Nada. ¿De qué nos podemos gloriar ante Dios en la carne? Entonces la pregunta es, Abraham, el gran Abraham, ¿sí? Admirado y respetado por las tres religiones monoteístas del mundo, los judíos, los islámicos y los cristianos, el gran Abraham en la carne no tiene nada que mostrar, porque no es por obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Es decir, cuando Abraham creyó, Dios inmediatamente lo declaró justo. Dios inmediatamente, ¡pum!, le dio su justicia. Hay una palabra exacta en la teología, se llama imputación. Dios le imputó su justicia a Abraham, tan pronto creyó. No tuvo que hacer nada más, creyó y Dios lo declaró justo. No fue por obras, no fue porque Abraham era de buen apellido ni nada parecido. Dice, pero al que obra, oiga muy bien esto por favor, pero al que obra, ¿qué pasa? No se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. O sea, entre más uno cree que es por obras que se justifica ante Dios, y más obras, y más obras, y más obras, y más obras, más debe. Creyendo que ya casi, uy, ya tengo a Dios aquí, ya lo tengo ya agarradito aquí con estas obras tan maravillosas que yo estoy haciendo, ya lo tengo un pelito. Antes más debo. Porque no se le cuenta como salario, sino como deuda. Como deuda. Estamos pagando el carro, ¿cierto? Que tenemos.
Y cada mes hay que ir al banco a pagar la cuota, ¿cierto? La cuota. Y cuando yo pago la cuota, allí me dice, pagó la cuota 19 y son 72. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo pago la cuota 19 puedo decir, uy, ya, uy, mi amor, llegamos a la 19, no, mira, no, son 72. ¿De quién es el carro realmente en este momento? ¿Es mío? El carro es del banco. No es mío, yo ando en un carro prestado, en un carro que es del banco realmente. Y donde yo no pague la 20, o la 21, o la 22, empiezo a coger mío otra vez, o a andar en bicicleta. Entonces, ¿entienden eso? Así son las obras. Entre yo creo que estoy haciendo más, lo que estoy simplemente es abonando a algo que no se me cuenta como salario, sino como deuda. Ahora, otra cosa, ¿cierto? ¿Qué hace el banco? Al banco yo le llevo 200,000 pesos, ¿no? Y voy feliz. Ay, 200,000 pesos menos para la deuda. Y el banco me dice, no, señor. Resulta que de esos 200 que usted me está dando, ¿cierto? Me está pagando 150 de interés y 50 para la deuda. ¿Y el seguro? ¿Sí o no? Y es tengo que pagar el seguro, bueno, exactamente. Entonces, al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel, oiga, en aquel que justifica al impío. Quiero decirles una cosa, y quiero decirlo allí por internet. Tengo un Dios que salva y justifica a los malos, a los impíos. ¿Qué tal ese Dios? ¿Qué tal el Dios que tengo? ¿Cómo así que Dios justifica a los impíos? ¿Cómo así? Nos enojamos, ¿cierto? Cuando oímos en la televisión, este hombre es un violador, ha violado 13 niñas y le están dando 3 años de cárcel, pero por buena conducta se le rebaja a 1 y medio. Y además, como el pobre tipo le duele un callo, le vamos a dar casa por cárcel, ¿cierto? ¿Qué dice uno? No, es posible, ¿sí o no? Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así que un desgraciado violador de esos le van a dar tan poquita pena y le van a dar rebajas y prebendas? Mientras que a las víctimas, ¿qué les dan? Nada, no les dan nada. Es más, muchos hasta las acusan, ¿cierto? Ah, no, es que por andar con alguien, mi falta fue que la violaron. Eso fue culpa suya, ¿o no? Antes le caen a las víctimas encima. Y al violador, todas las prebendas. No, declárese no sé qué para darle este beneficio, y este otro beneficio, y este otro beneficio. Y nos da rabia eso, ¿cierto? Nos molesta. Pero quiero decirte, yo tengo un Dios que lleva al cielo a adúlteros, asesinos, mentirosos, desgraciados, estafadores, narcotraficantes, prostitutas y demás. ¿Qué tal? ¿No parece injusto eso? Dime, ¿no parece injusticia eso? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Él lleva al cielo ladrones, asesinos, prostitutas y de todo? Porque Él ya hizo pagar a su Hijo por ese pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Así es el asunto. No es que Dios simplemente dice, te declaro justo y listo, porque yo te puedo declarar justo. Ahora pregunto, ¿será que Dios tiene la autoridad y el poder para decir, aunque es un pecador, me lo quiero llevar al cielo y llevárselo? ¿Puede hacerlo o no? ¿Y qué si de Dios? ¿Quién me puede decir, no, Dios, un momentico, usted está equivocando? No, a mi suegra usted no la puede llevar al cielo. No, señor. A mi suegra no, a cualquiera, pero a mi suegra no. Yo me opongo a eso, sinceramente. Me rebelo contra eso. Y Dios dice, ¿qué si yo me la quiero llevar? ¿Qué? ¿Puedo yo alegar con Dios? ¿Puedo yo altercar con Dios? Él puede aplicar su justicia como Él quiera o no. No es el rey, no es soberano, pero ¿saben una cosa? Pero Dios no aplica la justicia como Él quiere. Dios aplica su justicia justamente. Es un Dios justo, es un Dios increíble. Y para aplicar esa justicia, para llevarnos a nosotros al cielo, puso a pagar a su propio Hijo Jesucristo nuestra maldad y nuestra injusticia. Entonces, yo voy al cielo gracias a Jesucristo, amén. Voy al cielo gracias a Jesús. Y lo primero que quiero llegar al cielo, al llegar al cielo es correr a coger a picos a Jesús.
Si de pronto no le puedo besar las mejillas, le voy a coger el dedo gordo y lo voy a besar todito completo, de pura gratitud. Porque Él me llevó al cielo. Yo estoy consciente que nadie me lleva al cielo sino Jesús. Y que yo voy al cielo solo por Jesús. No hay ninguna cosa en la que yo pueda gloriarme, amén. No hay ninguna obra, no hay ninguna, ¿qué les digo? Ninguna mérito humano en el que yo pueda gloriarme. Toda la gloria es solo para Jesús. Y le voy a dar las gracias porque Él pagó por mí. Y voy al cielo es porque Él pagó por mí. Y déjenme decirle, eso es justicia desde el punto de vista de Dios. Es justicia porque sí hubo alguien que pagó por mi maldad y por mi pecado. Alguien que llevó la muerte por mí. La muerte que yo merecía la llevó Jesús. Eso es justicia de parte de Dios. Entonces Dios puede llevar a un pecador al cielo. Pero obviamente a un pecador que se arrepiente y cree. Estamos entendiendo, ¿no? Al que recibe. Vamos terminando. Oiga esto. Como también David, el ejemplo de David también es claro como el de Pablo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Oiga esto, a quien Dios atribuye justicia sin qué. ¿Qué tal? Justicia sin que esa persona haya hecho nada, absolutamente nada. Dios hace eso, Dios puede hacerlo. Es más, es la única manera que Dios puede hacerlo para llevarnos al cielo. Si no nos podría llevar al cielo jamás. Tiene que atribuirle justicia a una persona que no ha hecho nada para obtenerla o para merecerla, diciendo, esto lo dice David, mire que hasta David, en el Antiguo Testamento David lo entendió, y hay hoy gente leyendo el Nuevo Testamento y no ha entendido. Y David, que no tenía el Nuevo Testamento para entender esto, lo había entendido y lo había disfrutado, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, dice David, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Y oigan esto, bienaventurado el varón a quien el Señor ¿no qué? No inculpa de pecado. Pregunta, el Señor perdona a este hombre, le cubre los pecados a este hombre y no lo inculpa de pecado porque ese hombre es una maravilla, porque ese hombre es un santo increíble, porque ese hombre no ha pecado jamás. No, eso es gracia. ¿Entiendes eso? Eso es gracia. Que Dios declare justo a un pecador, que Dios no inculpe de pecado a un tipo que los ha cometido todos. Eso es gracia. ¿Nos molesta la gracia? ¿Nos parece injusto Dios porque hace eso? Pero Dios, ¿usted cómo hace eso? ¿Se acuerdan del hombre que contrató a varios hombres para trabajar en la viña? Uno en la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde, otros ya casi en la noche, y a todos les dio el mismo denario de pago, y los que trabajaron desde el sol le dijeron, Señor, eso es injusto. ¿Cómo así? ¿Cómo que nos va a pagar lo mismo a nosotros que llevamos el sol de todo el día que los que llegaron aquí apenas 2 horas y trabajaron en la sombra? Dice que yo puedo hacer con mi plata lo que yo quiero, ¿o no? Dios puede darle la salvación, perdóname que sea así tan grosero, a quien Él le dé su real gana, porque la salvación la da Dios y Él se la puede dar al que quiera, es un regalo. Amén. Y eso es gracia. Pero ¿es para quiénes? Para los que reciben. ¿Ya usted recibió? Yo también, y estoy disfrutando desde que recibí. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, los que están bajo la ley, o también para los de la incircuncisión, o sea, para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, o sea, bajo la ley, o en la incircuncisión. No, en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, ¿Abraham estaba ya circuncidado cuando recibió la promesa de la gracia de Dios? No, él se circuncidó después. ¿Esto por qué lo dice Pablo? Porque los judíos de su época vivían con el cantaleo y la cacarequeo de que si una persona no se circuncidaba no podía ser salvo. ¿Claro? Entonces les pone el ejemplo a Abraham. Y bueno, vamos a ver a Abraham. ¿Abraham es salvo o no es salvo? Sí es salvo. ¿Y cuándo fue salvo Abraham? ¿Cuando se circuncidó o antes de circuncidarse? Y cuando leen la escritura, no, fue antes de circuncidarse. Entonces, ¿por qué fue Abraham declarado justo? ¿Por la obra de la circuncisión o por la gracia?
y fue por la fe, porque Abraham creyó, fue declarado justo. Sexto punto, penúltimo, la gracia trae salvación mediante la fe. No me voy a detener mucho aquí porque todos conocemos muy bien la salvación por gracia, ¿cierto? Mediante la fe. Todos sabemos que la salvación se recibe por gracia mediante la fe. Hechos 15, 7 al 11. El contexto es el primer concilio. ¿Se acuerdan ese concilio en Jerusalén? Precisamente porque los judíos ponían carga a los discípulos de Pablo, a los gentiles, de que tenían que circuncidarse para ser salvos. Y circuncidarse obviamente equivale no simplemente a hacerse la operación quirúrgica, sino a guardar toda la ley. Era lo que estaban diciendo realmente allí. ¿Está claro? Estos cristianos no se pueden simplemente salvar por haber creído en Jesucristo. Tienen que cumplir toda la ley de Moisés, tienen que cumplir con todas las normas para poderse salvar. Hay un concilio para ver si eso es así, y el mismo Pedro, que era un judío y circunciso, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio. ¿Cuándo pasó eso? ¿Se acuerdan cuando Pedro va donde Cornelio y les habla la palabra de Dios? ¿Y quién era Pedro? Un judío. ¿Y quién era Cornelio? Un romano, un gentil. Y toda la familia de Cornelio escuchó la predicación de Pedro, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas, y cuando Pedro vio eso dijo: no, pues si el Señor le da el Espíritu Santo a los gentiles, así como nos lo dio a nosotros, pues tiene que ser que Dios está recibiendo también a los gentiles, ¿cierto? Y los bautizó y punto, ya somos hermanos en Cristo. Y entonces Pedro les pone ese ejemplo, dice: Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, oigan esto: ¿por qué tientan a Dios? El legalista lo que está haciendo es tentar a Dios. Si tú eres un cristiano legalista, quiero decirte, estás tentando a Dios, no lo estás agradando, lo estás desagradando realmente, y no estás abonando salario, estás adquiriendo deuda, y más deuda cada vez. Ponte pilas. Ahora pues dice: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? ¿Cuál yugo? El yugo de la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es decir, ¿qué entendió Pedro? Mire, los judíos no somos salvos por ser judíos ni por andar cumpliendo 30,000 normas. Los judíos somos salvos por creer en Jesucristo, y los gentiles de la misma forma son salvos por creer en Jesucristo. Así que no les vayan a poner a los gentiles el yugo de la ley, porque ni nosotros los judíos tampoco hemos podido con eso. ¿Para qué se lo vamos a poner encima a los gentiles? Dejemos de estar tentando a Dios, o sea, abaratando la gracia. Eso sí es abaratar la gracia de Dios. Tratar que es por la ley, creer que es por la ley que uno se justifica ante el Señor. La gracia, punto final, séptimo, trae plena reconciliación con Dios. Reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene gracias a mis esfuerzos religiosos. ¿Cierto? ¿Qué dice así? A ver si están despiertos. ¿De quién viene eso? ¿De Dios? En otras palabras, ¿quién es el que me hace nueva criatura? Dios, Cristo. ¿Quién es el que hace que todas las cosas viejas de mí queden ya pasadas, sepultadas con Cristo, olvidadas para siempre? Dios. ¿Quién es el que hace que todas las cosas ahora en mí sean nuevas? Dios. Pasamos de la ley a la gracia, de lo viejo a lo nuevo, todo es hecho nuevo en la gracia. Ahora dice, y nos dio el ministro, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga esto: Dios fue el que nos reconcilió con Él. ¿Qué tal? ¿Quiénes la embarraron? ¿Él o nosotros? ¿Quiénes cometieron el pecado? ¿Él o nosotros? ¿Quiénes ofendieron a Dios? ¿Él o nosotros? ¿Quiénes se alejaron de Dios?
¿Quiénes deberíamos buscarlo para reconciliarnos? Él o nosotros. Pero fue Él el que nos buscó. ¡Qué tremendo Dios! ¿No le parece? Es un Dios maravilloso, magnífico. Eso es gracia. Nosotros lo ofendimos, nos apartamos de Él, barrimos el piso con el nombre de Él, y Él deja el cielo y se viene a buscarnos para reconciliarnos con Él. ¿Y sabe qué? Él hace todo lo necesario para que la reconciliación fuera hecha. Porque ¿quién lo hizo? Jesús en la cruz. Yo le pregunto, ¿qué hice yo por Jesús en la cruz? ¿Hice algo? Ni siquiera pude hacer como Simón de Sirene, que al menos ayudarle a llevar. Venga Jesús, por lo menos, ¿cierto? Jesús, venga, yo le ayudo a llevar un poquito este palo, hombre, hacia allá, ¿cierto? Ni siquiera eso pude hacer por Él. No hice nada por Jesús. Y sin embargo lo hizo todo por mí. Por eso lo amo. Por eso estoy hablando de Él aquí esta tarde. Porque Él lo hizo todo por mí. Y lo amo por eso y se lo agradezco. Y se lo agradeceré toda mi vida y toda la eternidad. Porque fue por su gracia. Amén. Ahora dice, Dios estaba en Cristo. Ve esto. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque ¿qué es el perdón entonces? El perdón es eso, ¿cierto? Yo ofendí a Germán, le dije hasta de qué se iba a morir un día, que me salió la piedra, me salió la carne. ¿Te acuerdas, Germán? Que nos íbamos hasta a dar cuchillo y que no, mentira eso. Digamos que yo ofendí a Germán, ya están asustando. No, pero ¿saben que en mi carne, uy, qué tipo tan peligroso? En la carne. Ustedes me conocen en el espíritu, pero en la carne, entonces ofendí a Germán, ¿cierto? Le dije hasta de que se iba a morir. Y llega Germán y me busca y me dice, ¿sabe qué, pastor? Lo perdono. No ha pasado nada. Usted no me dijo nada. Yo no escuché nada de parte suya. Eso es perdonar, ¿te das cuenta? Perdonar, es decir, no tomar en cuenta el pecado. Pero entonces, ¿por qué creemos que la Biblia dice que ya Dios me perdonó? Y vivimos todo el día preocupados. ¿Será que sí voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo? ¿Será que sí puedo ir al cielo o no puedo ir al cielo? ¿Será que Dios sí me perdonó o no me perdonó? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué dudas? Cree, ya eres salvo, vas a ir al cielo. No hay nada que impida que vayas al cielo. Ya eres salvo. Créele a Dios. Y si lo crees y vives como alguien que sabe que es salvo, vas a dar fruto y vas a vivir feliz. Y vas a vivir sin complejos de culpa y sin religiosidad y sin legalismos tontos, inútiles. Porque ya entendiste, ya sabes y ya recibiste y punto. Ya le creí a Dios y punto. Amén. Ya le creo, Él me perdonó. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me perdonó? ¿Cuántos pecados dice la Biblia que me perdonó, Señor? ¿Sí me perdonó? Ah, pero ¿será que sí? Ay, pastor, pero ¿y si usted mata a Germán en una pelea? Entonces ese pecado no es perdonado. ¿No murió Cristo por ese pecado? ¿No derramó Cristo su sangre por ese pecado? Entonces, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Voy al cielo o no voy al cielo? Y yo le pregunto a los que creen que la salvación se pierde. Yo le pregunto, ¿en qué momento se pierde la salvación? Bueno, la salvación se pierde, listo. ¿En qué momento se pierde? Explíqueme. Muéstrame en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿En qué momento se pierde la salvación? Después de haberla recibido. Dígame, ¿en qué momento se pierde? Y pregunta, si la salvación se pierde, ¿qué tal si usted ya la perdió? ¿Sí? Y si ya perdió usted la salvación, ¿qué hace aquí perdiendo su tiempo? Vaya a ver televisión. ¿Me voy a entender? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace trayendo el diezmo? Tan bobo. Perdió la salvación y está trayendo el diezmo. Vaya mejor, bebas esa plata. Métase a un bar y métase en una borrachera. Ya perdió la salvación.
igual se va a ir para el infierno. ¿Me estoy haciendo entender? Es absurdo. Es no entender la gracia. Es todavía estar funcionando aquí por obras, por obras, por obras, por obras, por méritos humanos. Recibimos la salvación por los méritos de Cristo, pero al final llegamos al cielo por méritos humanos. Tremenda sabiduría de doctrina. Y nos escogió, dice, nos encargó, perdón, a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores, oiga bien, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara. Increíble. Dios rogándome a mí. ¿Rogándome qué? ¿Sabe qué me está rogando Dios? Sálvate. Reconcíliate conmigo para que yo te pueda salvar, para que yo te pueda llevar al cielo. Te ruego, déjate llevar al cielo. Yo te quiero llevar al cielo. No, déjeme a ver, yo cumplo unas cuantas normitas a ver si me gano el cielo. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es decir, reciba la salvación, crea en la justicia de Dios, amén. Reciba la gracia de Dios. Debe andar creyendo que es por usted, que es por sus méritos, que es por su esfuerzo, que es por su religiosidad, que es porque usted sí está en la única iglesia verdadera que salva. Déjese andar creyendo babosadas. Crea en la palabra de Dios. Créale a Dios, créale a Jesús, que es el único que lo justifica y realmente lo salva. Conclusión, porque por gracia son o somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes o de nosotros, pues es don, regalo. ¿Cuál es el don de Dios? Lo leímos en Romanos 5. ¿Cuál es el don de Dios? La justicia de Dios. Podríamos leerlo de esta manera: porque por gracia, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, somos salvos al haber creído en Él. Y esto no por ningún mérito que haya en ustedes, pues simplemente Dios les ha donado, regalado su justicia. Y no es por nada que ustedes hayan hecho, humanamente hablando, para que ninguno de ustedes se pueda jactar, se pueda gloriar, se pueda creer mejor que algún otro, o pueda creer que fue por usted mismo que compró la salvación. Porque la gloria es única y exclusivamente para Dios. ¿Amén? ¿Lo cree? Amén. ¿Lo va a seguir creyendo? ¿Lo va a disfrutar? Quiero decirle una cosa, por favor, disfrute de la gracia de Dios. Disfrute. Dígase ya de una vez para todas, para siempre: soy salvo y nunca más dudaré de mi salvación. Fui perdonado y nunca más dudaré del perdón que recibí. Fui salvado y nunca más dudaré de que he sido salvado. Fui declarado justo y nunca más declaré de que soy justo a los ojos de Dios. Amén. Créalo, es por fe. Es por fe. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra que nos aclara tantas cosas que necesitamos saber, entender y disfrutar, Señor, por medio de la fe. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender, que nos ayudes a creer, a recibir, Señor, la abundancia de tu gracia, para que podamos reinar en esta vida, Señor, para que podamos andar en perfecta libertad, para que podamos andar en verdadera santidad, para que podamos andar en obediencia a ti, no por miedo, no por ley, sino por amor, Señor, por acción de gracias, que podamos responder en gratitud
a tanto amor, a tanta gracia, Señor, a tanta misericordia, a tanta clemencia que tú nos has mostrado al entregar a tu precioso Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Jesús, a ti quiero decirte mil gracias, muchas gracias por haberme salvado, Señor. Gracias por haberme declarado justo ante los ojos del juez del universo, mi Padre ahora. Gracias, Jesús, por haberme santificado. Gracias, Jesús, por no haber tenido en cuenta mi pecado, mi maldad, mi iniquidad, mi bajeza, mi impotencia, Señor, mi incapacidad para agradarte. Gracias, Jesús, porque no tomaste nada de eso en cuenta, Señor, y me miraste con misericordia y me has vestido con tu gracia, Señor, y me has revestido de ti mismo, Señor, y me has dado tu Espíritu, tu precioso Espíritu Santo, para que viva dentro de mí y yo pueda conocerlo, y yo pueda escucharlo, y yo pueda relacionarme con Él, Señor, y recibir de tu Espíritu tu plenitud, gracia sobre gracia, cada día de mi vida, Señor, y toda la eternidad. Jesús, no me alcanzan las palabras para decirte gracias, muchas gracias, pero sí quiero vivir para ti y hacer lo que es recto delante de ti y glorificar tu nombre, Señor, porque realmente tú te lo mereces todo. Gracias por haberme declarado justo siendo yo un pecador, Señor. Gracias, Jesús, por no haber tenido en cuenta mis pecados, habiéndolos cometido todos, Señor. Gracias. Gracias por haberme perdonado para siempre. Gracias por haber hecho ese sacrificio en la cruz en mi favor. Gracias por haber pagado mi deuda. Te doy gracias, Señor. Y sé que no tengo que vivir tratando de devolverte eso o de pagarte, porque no hay manera de que te pague, Señor. Y si tratara de pagarte, no me lo contarías como salario, sino como deuda, porque es imposible de pagar. Por lo tanto, Señor, no voy a tratar de pagarte nada, porque me lo diste gratis, por gracia. Pero ¿sabes qué, Señor? Por gratitud, por pura gratitud por lo que has hecho por mí, voy a vivir para ti. Voy a honrarte, voy a obedecerte, voy a hacer todo lo que esté de mi parte en el poder del Espíritu Santo, para que otros conozcan acerca de ti y de tu gracia, hasta que tú me llames a tu presencia, Señor, y entonces te pueda abrazar y me pueda quebrantar y arrodillar ante ti y decirte nuevamente gracias, muchas gracias.